Ojo, ojo, que Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar y esta vez con unas declaraciones que nos han dejado helados. Resulta que el bombón turco ha soltado la bomba, el embarazo de su ex lo hizo amarla más. Sí, has oído bien. No es que estuviera enamorado antes, sino que la noticia de que iba a ser padre lo catapultó a un nivel de amor estratosférico. Menuda jugada. ¿Pero qué significa esto, Porque nosotros lo veíamos, ¿no? Que si se separaban, que si volvían, que si la historia era un vaivén constante. Y ahora sale él tranquilamente a decir que el momento de ese posible embarazo lo hizo ver las cosas de otra manera. Es como si de repente le hubiera dado un cortocircuito en el corazón y dijera a Gnui, espera, que esta mujer es el amor de mi vida, justo ahora que podrían hacer un bebé. Para ser honestos, esto me huele un poco a justificación. ¿O será que de verdad se dio cuenta del valor de la relación en ese preciso instante? A ver, es un hombre joven, exitoso, le llueven las oportunidades. ¿Por qué iba a querer comprometerse de verdad si todo le iba sobre ruedas? Quizás el hilo de la paternidad lo hizo frenar en seco y pensar, que esto es serio. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman es de esos que, hasta que no se ven las cosas muy claras, pues como que no se mojan del todo. Y un embarazo, guste o no, es una señal de que la cosa va para largo, para muy largo. Y a lo mejor justo ahí se le activó el chip de familia, o responsabilidad, o yo qué sé. Y claro, si ya había algo, ese algo se convirtió en todo de repente. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a acaparar titulares. Y bueno, conociendo el mundo del famoseo, no sería la primera vez. Pero si lo analizamos desde otro ángulo, ¿no podría ser una señal de madurez? De entender que el amor de verdad implica también construir algo más allá de las pasiones fugaces. Piensen en esto, si no hubiera sido por ese embarazo, ¿hubiera llegado a amar a esa persona más? O sea, ¿estaba él esperando una chispa divina para darse cuenta? Es un poco la gallina o el huevo, ¿verdad? Se enamoró más porque estaba la posibilidad de un hijo, o la posibilidad de un hijo lo hizo darse cuenta de lo mucho que ya la amaba, pero no lo había reconocido. Vaya lío. Y ahora viene la pregunta del millón, Porque él dice que la amó más por el embarazo. ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué si esa historia terminó, algo no cuadró, no? ¿Por qué si él la amó más, por qué no siguió adelante con esa relación? Fue el embarazo lo que lo hizo amarla más, pero al final no fue suficiente para que la relación funcionara. O sea, qué contradicción, por favor. Yo me pregunto qué pensaría esa persona al escuchar esto. ¿Le parecería bonito el gesto de él, o se sentiría utilizada de alguna manera? Porque para mí suena un poco a que el embarazo fue la herramienta que él necesitaba para sentir más, en lugar de que el amor fuera algo genuino y constante. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar los sentimientos de Can Yaman, verdad? Lo que está claro es que esta declaración ha puesto patas arriba todo lo que sabíamos o creíamos saber de él y sus relaciones. Ha abierto una puerta a interpretar sus acciones pasadas de una manera completamente nueva. Y a mí sinceramente me deja pensando. ¿Y a vosotros, qué os parece esta confesión de Can Yaman? ¿Creéis que el embarazo es un catalizador real para el amor, o pensáis que es una excusa para justificar sentimientos que quizás no estaban tan claros?